Hola a todos, hola a todas y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buena vibra. Y bueno, hoy tenemos un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias, un tema que ha estado en boca de todos y un tema que sinceramente a mí también me emociona muchísimo. Hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de la bomba que explotó en el mundo de las series turcas, del reencuentro épico que nos mantuvo pegados a la pantalla y que nos hizo creer, una vez más, en el amor. Sí, lo han adivinado, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Volvieron. Después de meses, incluso años de especulaciones, de rumores, de fotos sospechosas y de corazones rotos por la distancia, volvieron. Y este vídeo va a estar dedicado a analizar absolutamente todo. Desde el primer rumor, pasando por las pistas que nos dejaron, hasta ese reencuentro que nos dejó sin aliento. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada gesto, cada mirada, y a revivir juntos la emoción que nos hizo vibrar. Así que si eres fan de Love is in the air, si sigues la vida de Kerem y Hande como si fueran tus propios amigos, y si, como yo, te emociona la idea de que esta pareja vuelva a estar junta, prepárense. Porque este vídeo es para ustedes. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de emociones, de rumores y de confirmaciones, permítanme hacerles una pequeña petición. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, se vienen muchas más novedades sobre el mundo de las series turcas y sus protagonistas. Y si ya son suscriptores, muchas gracias. Son los mejores. Ahora sí, prepárense para este viaje alucinante. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues bien, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia de amor que comenzó en el set de Love is in the air. Para aquellos que no estén familiarizados, Love is in the air, o Senkalkam en turco, es una serie turca que conquistó el mundo entero. La química entre Kerem, interpretando a Serkan Bolat, y Hande, interpretando a Eda YLDZ, era innegable. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban mutuamente. Era algo mágico, algo que traspasaba la pantalla y llegaba directo al corazón de los espectadores. Y no solo los espectadores lo notaron. Los rumores de un romance entre Kerem y Hande comenzaron a circular casi desde el principio de la serie. Fotos juntos fuera del set, comentarios sospechosos en redes sociales, miradas cómplices. Todo apuntaba a que lo que veíamos en pantalla era real, que ese amor que interpretaban era algo más que actuación. Era como si la magia de Serkan y Eda, que cautivaba a millones, se hubiera trasladado a la vida real, fusionando la ficción con la realidad en un torbellino de emociones y expectativas. La serie, con su trama cautivadora y personajes entrañables, se convirtió en un fenómeno global. La historia de Eda, una joven estudiante de arquitectura que ve truncados sus sueños y se cruza en el camino del exitoso y distante Serkan Bolat, resonó con audiencias de todo el mundo. La chispa inicial, los malentendidos, los desafíos y finalmente el florecimiento del amor, mantuvieron a los espectadores al borde de sus asientos, ansiosos por cada nuevo episodio. Y como si el destino lo hubiera planeado, ese mismo magnetismo que emanaba de la pantalla se materializó en la vida real. Los fans, enloquecidos por la química innegable entre los protagonistas, no tardaron en detectar los primeros indicios de un romance fuera de la pantalla. Fotos juntos fuera del set, momentos de complicidad capturados por paparazzi, interacciones en redes sociales con mensajes enigmáticos y emojis sugestivos. Cada detalle era analizado con minuciosidad, cada gesto era interpretado como una confirmación de las sospechas. La expectación crecía con cada publicación, con cada like, con cada comentario, alimentando la esperanza de ver a Serkan y Eda, Kerem y Hande, juntos en la vida real. Y efectivamente los rumores se confirmaron. Kerem y Hande, para la alegría de sus fans, comenzaron a salir, a demostrar su amor públicamente, a compartir momentos de felicidad en redes sociales. Era el sueño hecho realidad para todos nosotros, que veíamos en ellos la pareja perfecta. Las revistas del corazón, los portales de noticias de espectáculos y las redes sociales se inundaron de imágenes de la pareja, de declaraciones de amor, de felicitaciones y buenos deseos. Era el triunfo del amor, una historia digna de un cuento de hadas moderno. Sus apariciones públicas, sus viajes juntos, sus gestos de cariño, todo era celebrado por sus seguidores. Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento, en el centro de todas las miradas, en un ejemplo de amor y felicidad.
Su relación, que nació en el set de filmación, se fortaleció fuera de él, demostrando que la conexión entre Serkan y Eda era algo más profundo que una simple actuación. El amor había triunfado, traspasando la barrera de la ficción para convertirse en una realidad palpable y emocionante. Pero como suele pasar en la vida, y también en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre es eterna. Después de un tiempo y sin que mediara ninguna explicación clara, comenzaron los rumores de separación. Dejaron de aparecer juntos en público, dejaron de compartir fotos, y las especulaciones sobre una posible ruptura se hicieron más fuertes. El silencio, la falta de confirmación, la distancia. Todo esto alimentó los rumores y el corazón de sus fans se rompió en 1000 pedazos. Era como si el amor de Serkan y Eda, que tanto nos había hecho soñar, se hubiera esfumado. La noticia de la separación cayó como un balde de agua fría sobre los fans. La pareja perfecta, el sueño hecho realidad, se había desvanecido. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción, de incredulidad. ¿Cómo era posible que una relación que parecía tan sólida, tan llena de amor, hubiera llegado a su fin? ¿Qué había pasado entre Kerem y Hande? ¿Cuáles eran las razones detrás de esta inesperada ruptura? Durante meses, la incertidumbre nos mantuvo en vilo. ¿Habían terminado realmente? ¿Se darían una segunda oportunidad? ¿Habría reconciliación? Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a ambos actores, de teorías sobre el porqué de la separación, y de súplicas para que volvieran a estar juntos. Cada foto, cada comentario, cada like, era analizado con lupa en busca de alguna pista, de alguna señal de que la esperanza seguía viva. Las especulaciones se multiplicaron. Se hablaron de diferentes motivos, diferencias irreconciliables, incompatibilidad de agendas, presiones de la industria, la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Pero la verdad, como suele suceder, permanecía oculta, guardada tras el velo del silencio. La falta de declaraciones oficiales solo avivaba la curiosidad y el morbo, manteniendo a los fans en un estado de constante expectativa. Cada aparición pública de Kerem y Hande por separado era motivo de análisis. ¿Cómo se veían? ¿Cómo actuaban? ¿Mostraban signos de tristeza o de resignación? ¿Había alguna señal de que la llama del amor aún no se había extinguido? Cada detalle, cada gesto, era interpretado como un indicio de lo que realmente estaba sucediendo en sus vidas. Los fans, con el corazón partido, se aferraban a la esperanza de que, tarde o temprano, la pareja volviera a estar junta. Y llegó el momento en que, como por arte de magia, comenzaron a aparecer las pistas. Pequeñas señales que poco a poco fueron despertando la esperanza en nuestros corazones. Fotos de lugares similares, comentarios cruzados en redes, amigos en común que dejaban mensajes enigmáticos. Todo apuntaba a que algo estaba pasando, a que Kerem y Hande seguían conectados de alguna manera. La red social se convirtió en un campo de minas para los fans. Cada publicación, cada story, cada comentario era analizado al detalle. Se buscaban coincidencias en los lugares que visitaban, en los amigos que frecuentaban, en los mensajes que intercambiaban. La esperanza, alimentada por pequeños detalles, se hacía cada vez más fuerte. Uno de los momentos que más expectativa generó fue cuando se filtraron unas fotos de Kerem y Hande juntos en un lugar público. No eran fotos muy claras, pero era suficiente para encender la llama de la esperanza. La gente comenzó a hablar de un posible reencuentro, de una posible reconciliación, de una segunda oportunidad. Las especulaciones y los rumores se intensificaron, y el anhelo de verlos juntos nuevamente se apoderó de los corazones de los fans. Las fotos filtradas, aunque borrosas, eran inconfundibles. Se veía a Kerem y Hande juntos compartiendo un momento de intimidad. La noticia se difundió rápidamente por las redes sociales, generando un torbellino de emociones. La esperanza, que se había mantenido latente durante meses, resurgió con fuerza, encendiendo la llama de la ilusión. Y como si el destino conspirara a favor de los fans, llegaron las confirmaciones. Primero fueron pequeños indicios, gestos sutiles. Comentarios cariñosos en redes sociales, fotos que parecían tomadas en el mismo lugar, mensajes indirectos que hablaban de reencuentros y de segundas oportunidades. Luego las fuentes más confiables comenzaron a dar por hecho que la pareja estaba junta, que habían superado sus diferencias y que estaban decididos a apostar por su amor.
Los amigos y compañeros de trabajo de ambos actores comenzaron a dejar mensajes enigmáticos en las redes sociales, avivando aún más las especulaciones. Se hablaba de una segunda oportunidad, de una reconciliación, de un amor que, a pesar de las adversidades, había logrado prevalecer. Los medios de comunicación se hicieron eco de estos rumores, y la expectación creció exponencialmente. Y finalmente llegó el reencuentro épico. El momento que todos estábamos esperando. La confirmación definitiva de que Kerem y Hande estaban juntos de nuevo. La foto, el vídeo, el evento. Cada detalle fue analizado, compartido y comentado por millones de personas en todo el mundo. La química, la complicidad, el cariño. Todo estaba allí intacto como si el tiempo no hubiera pasado. El reencuentro fue espectacular. Se filtraron fotos y vídeos que confirmaban la reconciliación. Se les vio juntos, felices y enamorados, en diferentes eventos públicos. Los gestos de cariño, las miradas cómplices, la alegría que irradiaban, todo confirmaba que el amor había renacido. Las redes sociales explotaron de alegría, y los fans celebraron el regreso de su pareja favorita. Las imágenes del reencuentro se hicieron virales en cuestión de minutos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de emoción y de alegría. Los fans eufóricos compartieron sus sentimientos, expresando su felicidad por el regreso de Kerem y Hande. La noticia fue recibida con entusiasmo en todo el mundo, demostrando el impacto que esta pareja tiene en el público. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Qué los llevó a separarse? ¿Y qué los hizo volver? Pues bien, las razones de la separación nunca fueron completamente claras. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de presiones externas. Pero al parecer, el amor que sentían el uno por el otro era más fuerte que cualquier obstáculo. Las razones de la separación, como en muchas relaciones, podrían haber sido múltiples y complejas. La falta de tiempo debido a sus apretadas agendas, las presiones externas derivadas de la fama y el escrutinio público, las diferencias en sus personalidades. Pero en última instancia, el amor que sentían el uno por el otro resultó ser más fuerte que cualquier obstáculo. Y lo que los hizo volver, bueno, esa es la magia del amor. La conexión que los une, la atracción que sienten, el cariño que se tienen, todo eso, sumado a la madurez que han ganado con el tiempo, les dio la fuerza para superar sus diferencias y para darse una segunda oportunidad. La reconciliación fue el resultado de una reflexión, de un análisis de sus sentimientos, de una voluntad mutua de superar los obstáculos y de reconstruir su relación. El amor que había sido puesto a prueba, demostró ser más fuerte que cualquier adversidad. Kerem y Hande, con la madurez que habían ganado, decidieron apostar por su amor, dándose una segunda oportunidad. El reencuentro de Kerem y Hande es una historia de amor con final feliz, una historia que nos enseña que el amor verdadero siempre encuentra el camino, que las segundas oportunidades existen y que, a veces, la distancia y el tiempo son necesarios para valorar lo que realmente importa. El regreso de Kerem y Hande nos recordó que el amor, en su esencia, es un sentimiento poderoso capaz de superar cualquier obstáculo. La historia de esta pareja, que comenzó en la ficción y se trasladó a la realidad, nos enseñó que las segundas oportunidades existen y que, a veces, la distancia y el tiempo son necesarios para valorar lo que realmente importa. En estos meses de separación, ambos actores han crecido personal y profesionalmente. Kerem se ha dedicado a nuevos proyectos y ha explorado su faceta de actor y productor, demostrando su talento y versatilidad. Hande, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en el mundo de la actuación, y se ha convertido en un icono de la moda y la belleza. Pero a pesar de sus logros individuales, la gente sigue queriendo verlos juntos, y afortunadamente parece que ellos también. El crecimiento personal y profesional de ambos actores durante su separación fue evidente. Kerem se enfocó en nuevos proyectos, consolidando su carrera como actor y productor. Hande, por su parte, continuó cosechando éxitos, convirtiéndose en un icono de la moda y la belleza. La madurez y el éxito individual solo sirvieron para fortalecer su relación, para que valoraran aún más el amor que sentían el uno por el otro. ¿Y ahora, qué nos depara el futuro? ¿Qué pasará con Kerem y Hande? Pues bien, nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que, al menos por ahora, están juntos, felices y enamorados. Y eso es lo que realmente importa. Esperamos verlos juntos en futuros proyectos, en nuevos escenarios, en nuevas aventuras.
Esperamos que su amor siga creciendo y que nos sigan regalando momentos mágicos. El futuro de Kerem y Hande es incierto, pero la esperanza es lo que mueve a sus fans. Esperamos verlos juntos en futuros proyectos, tanto profesionales como personales. Deseamos que su amor siga creciendo, que superen cualquier obstáculo y que nos sigan regalando momentos mágicos. La historia de Kerem y Hande es una historia de amor con final feliz, pero el viaje continúa. Así que, mis queridos amigos, hasta aquí hemos llegado con este vídeo sobre el reencuentro épico de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que hayan disfrutado de este análisis, de esta inmersión en su historia de amor, y que se hayan emocionado tanto como yo al revivir estos momentos. Y bueno, antes de despedirnos me gustaría resumir brevemente los puntos clave que hemos tratado. Asterisco 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 el inicio del amor asterisco asterisco el flechazo en el set de Love is in the air, y la magia de Serkan y Eda. Asterisco 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 la confirmación y la felicidad asterisco asterisco el romance que traspasó la pantalla y la alegría de los fans. Asterisco 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 la separación y la incertidumbre asterisco asterisco el silencio, los rumores y la tristeza de la distancia. Asterisco 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 las pistas y la esperanza asterisco asterisco pequeñas señales que despertaron la ilusión. Asterisco 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 el reencuentro épico asterisco asterisco la confirmación definitiva y la explosión de alegría. Asterisco 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 la reconciliación y el futuro asterisco asterisco el amor que triunfa y las expectativas que se abren. En resumen, hemos recorrido la historia de amor de Kerem y Hande, desde el flechazo inicial en el set de Love is in the air, hasta el reencuentro épico que nos hizo soñar. Hemos analizado cada detalle, desde los rumores iniciales hasta las pistas que despertaron la esperanza, pasando por la confirmación del amor y la tristeza de la separación. Finalmente hemos celebrado la reconciliación y el futuro de esta pareja que ha conquistado nuestros corazones. Quiero agradecerles a todos y a todas por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo, y por su pasión por el mundo de las series turcas. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones y sus teorías. Así que, por favor, déjenme saber qué piensan sobre este reencuentro, si les emocionó tanto como a mí, y qué esperan ver en el futuro de Kerem y Hande. Y no olviden, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, denle un like. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que todos puedan disfrutar de esta historia de amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, porque créanme, se vienen muchas más novedades sobre el mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima.